Mis amados hermanos, ustedes no saben el privilegio tan grande y la responsabilidad que hay cuando uno tiene este privilegio. Mi esposa me dice, ¿estás nervioso? Y la verdad, yo diría que demasiado. Y solo espero que al estar aquí frente a ustedes, reciba el poder de Dios para poder hablarles, porque lo que he preparado es palabra de Dios. Déjenme decirles que en la mayoría de las cartas de Pablo y de los apóstoles hay una gran cantidad de instrucciones para nosotros, para que nosotros las pongamos en práctica y podamos llevar una verdadera vida cristiana. Estas instrucciones nos deben inducir a nuestra propia santificación y que cada día nos parezcamos más a la imagen de Jesucristo. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. En el sermón pasado, el pastor habló de la gloria de Dios y dentro de sus últimas citas estaba la de Efesios 4:18, en la cual se refirió a tener el entendimiento entenebrecido y que nosotros debíamos andar en luz y no en tinieblas. Pues hoy vamos a continuar con Efesios 5:18, que ya lo leyó el hermano Rubén. Vamos a orar. Padre Celestial, te suplico tu ayuda y tu benevolencia para llevar esta palabra a mis hermanos. Limpia mi mente y mi corazón y pon tus dichos en mi boca para que seamos edificados por tu bendita palabra. Reconocemos delante de ti que tú eres el pastor de tu iglesia. Gracias por el privilegio que tú, mi buen Señor, tienes conmigo. Te pido que no permitas que hable cosas vanas y que todo sea para tu honra y tu gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera cita de Efesios 5 dice, les ruego que busquen Efesios 5 y vamos a estar todo el sermón sobre este capítulo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si nos ponemos a mirar detenidamente lo que estas frases dicen, el apóstol Pablo nos hace una gran invitación a que seamos imitadores de Dios. Quiero hablar un poquito de una analogía cuando éramos niños. El mayor ejemplo que teníamos en nuestros hogares era nuestro padre. Los hombres nos identificábamos más con los padres. Las hijas se identifican con las mamás. Y queríamos imitar a nuestros padres en todo lo que ellos hacían. Por eso se hacía esa costumbre de que a los niños en Navidad le daban cosas para niños y a las niñas cosas de niñas. Pero siempre queríamos imitar a nuestros padres en todo lo que ellos hacían. Lo terrible es que si el ejemplo de nuestro padre era bueno, nosotros lo hacíamos, pero si era malo, también lo imitábamos. Y esa imitación siempre nos llevaba hasta el fin de nuestros días. Y a veces le dicen a uno, no, que la culpa no es suya, está en su sangre. Qué tristeza, pero no es así. Está en el ejemplo que nosotros como padres les damos a nuestros hijos. Lo más importante es que no debemos olvidar
que en Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos ser imitadores de nuestro Padre, ya que somos considerados por Dios, ¿cómo dice el versículo 1? Hijos amados. Por eso, mis amados hermanos, para Dios somos sus hijos amados. Por favor, entendamos, somos hijos amados. Como hijos amados no debemos defraudar a nuestro Padre. Nuestra gran abnegación debe estar en nuestro diario vivir como cristianos. Verdaderamente debemos procurar todos los días de nuestra vida imitar a Dios. En Mateo 5:48, no lo busquen, yo se los leo, tranquilos. Sigamos ahí en Efesios 5. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi pregunta para todos, ¿somos perfectos? En Cristo Jesús ya somos perfectos. Esa es nuestra condición porque Cristo la ha ganado para nosotros. Y nosotros debemos tenerla siempre en nuestra mente. En Efesios 4:32 dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Cuando encontramos instrucciones tan precisas, nuestra pregunta obligada es, ¿yo lo estoy haciendo? ¿Realmente yo soy benigno? La Escritura nos enseña que la benignidad de Dios nos engrandece. ¿Lo han leído de pronto? Eso está en el Salmo 18, versículo 35. Mi pregunta es, ¿con mi benignidad estoy engrandeciendo a alguien? ¿Realmente somos misericordiosos? ¿Realmente perdonamos a los demás cuando recibimos ofensas? Vamos al versículo 2 del capítulo 5. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Déjenme decirles que esta es la mayor prueba de amor que podemos encontrar a todo lo largo de la historia de la humanidad. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Yo quisiera preguntar, a veces estas cosas se leen, no se desmenuzan, y por eso no las entendemos con claridad, pero quisiera poner un caso muy hipotético para la gracia. Aquí tenemos varios abogados. Si yo cometiese un delito y yo fuese encarcelado, juzgado y condenado, y mi condena es de, 40 años de prisión, ¿qué pensaría yo de mi vida? Se acabó mi vida, ya encerrada una cárcel. Pero hay una figura jurídica que permite en la legislación colombiana que un familiar, un hermano o el papá o un hijo lo reemplace para que cumpla esa condena. Estoy hablando de un caso totalmente hipotético. De pronto, en lo que yo estoy proponiendo, mi padre diga, no, yo no puedo permitir que mi hijo vaya a la cárcel.
porque él tiene una vida por vivir. En cambio, yo ya estoy viejo, yo puedo, de pronto muero en la cárcel. O un hermano, no, yo quiero mucho a mi hermano, yo no quiero que él esté allá, él no sería capaz de estar allá. O de pronto un hijo, mi papá ya está muy viejito, la cárcel no es para él, yo estoy joven, yo lo puedo reemplazar. ¿Entienden lo que estoy proponiendo? ¿Cómo sería mi amor por esa persona que me está sustituyendo? ¿Viviría agradecido con él? Aquí no hay nadie. Yo creo, ¿no es cierto? Pero más grande es el amor de esa persona hacia mí, que quiere cumplir una condena por un delito que él no ha cometido. ¿Podemos entender lo que estoy diciendo? ¿Qué tanto amamos nosotros a Jesucristo, que fue el que verdaderamente nos sustituyó en la cruz? Él pagó por nuestro pecado, por nuestro delito. Eso dice la Biblia. ¿Le creemos a Dios? Si Él dio mi vida por mí, ¿qué soy capaz yo de hacer por Él? O por causa de su nombre, como en el caso nuestro. ¿Verdaderamente lo amamos como Él nos ha amado a nosotros? Observemos las peticiones del apóstol Pablo para nosotros y tengamos en cuenta que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente somos santos? ¿Quién? Todos somos santos. Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio su justicia y su santidad. Por eso el apóstol nos invita, si miran en sus Biblias el título, que a veces no nos gusta leer los títulos, ¿qué dice? Andad como hijos de luz. Mi cuestionamiento en esta mañana es, ¿realmente andamos como hijos de luz? Vamos al versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. ¿Todavía hay cosas de estas en nosotros? ¿Hay inmundicia? ¿Hay avaricia? No, aquí no hay avaricia. Eso es en otros países. ¿Palabras deshonestas? Tampoco, ¿no es cierto? No. Ni necedades, ni truhanerías. A toda hora vivimos alabando al Señor y dándole gracias. A veces me da tristeza la forma como se expresan nuestros jóvenes. La facilidad con que se dicen palabras groseras. Pero para alabar a Dios nunca tenemos tiempo. En nuestra casa, después de que mi esposa le dio COVID, nos dio por reunirnos en oración virtual todas las noches. Y da tristeza que los más jóvenes, ojo, estoy hablando de los más jóvenes a nuestros nietos, que aquí hemos aprendido que nuestros nietos son nuestra responsabilidad espiritual también. No quieren orar. No los obligamos, no les enseñamos, no los instruimos.
pero si los escuchamos hablar, nos dolería la cabeza. No, nos duele la cabeza. Me da tristeza como si permitimos que nuestros jóvenes, inclusive nuestros niños, utilicen todas las redes sociales. Y tienen aspiraciones. Yo quiero ser un influencer. ¡Wow! Pues déjenme decirles que los primeros influenciados somos nosotros. Pero ¿qué realmente quiere él influir en los demás? Lo que él ha estado aprendiendo en las redes sociales. Las palabras deshonestas son de lo primero que se aprende. Los influencers, no voy a hablar mal de todos, pero a veces no influencian, sino a lo malo. Bueno, también, no solo los jóvenes, los adultos también tenemos esa tendencia. Mas, sin embargo, miremos lo que dice el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, dice la palabra, que es idólatra, porque consideran que la avaricia es una forma de idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Claramente nos están diciendo cuál será el castigo para los que practican estas cosas. Yo los llamo no creyentes. Pero quiero leer una porción de la Biblia que está en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué condición de privilegio la que el Señor Jesucristo ha conseguido para nosotros y por nosotros. Pero todas las cosas que el Señor prohíbe y que los jóvenes hacen en una carrera desenfrenada. ¿Por qué? Porque nos gusta lo malo, porque siempre la condición del ser humano es buscar el pecado. El pecado produce placer. Y ese estado momentáneo de estar contentos, no felices, contentos, es lo que realmente tiene fascinado al mundo, porque es momentáneo. Pero no olvidemos que si queremos andar como hijos de luz, nosotros como padres
debemos ser siempre estorbo al pecado de nuestros hijos. ¿Me entendieron? ¿O todavía somos partícipes con los pecados de nuestros hijos? Cuando nosotros tenemos reuniones familiares y a veces los únicos creyentes somos nosotros, ¿qué realmente nos lleva a reunirnos con ellos? ¿De qué hablamos con ellos? ¿Qué compartimos con ellos? ¿Nos reunimos para escuchar conversaciones infructuosas? ¿Nos reunimos para hablar mal de los demás? Yo tengo un lugar donde siempre que vamos nos encanta pelar del prójimo, ¿no? Y quedamos muy edificados. Yo siempre que llego a mi casa le digo a mi esposa, no, totalmente edificados con las conversaciones. O nos reunimos para embriagarnos, mejor todavía. El trago pone contenta a la gente. Y ahí sí es cierto que vamos a hablar más truhanerías y palabras que no convienen. El hermano John en este momento está como tirando muchas indirectas, ¿cierto? Yo quiero decirles que, ¿directas o directas? Directas. Déjenme decirles lo siguiente. La Biblia no tira indirectas, pues sus enseñanzas son bien directas para enderezar lo que está torcido. No olvidemos cuál es la verdadera misión a la que nos ha llamado el Señor. Con todo aquel que se ponga en nuestro camino o que Dios nos lo lleve a nuestro hogar, debemos compartir, por lo menos compartir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desaprovechar las oportunidades. A veces en mis oraciones y por todo lo que nos ha enseñado nuestro pastor Leonel, yo le pido denuedo. ¿Saben lo que es denuedo? No. Según el diccionario dice valor, esfuerzo, arrojo, ardor, energía. ¿Para qué? Para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo pido. La situación es que cuando yo siento que lo tengo, yo mismo empiezo a temblar. Yo me admiro. Ojo, hay que usar ese denuedo que el Señor nos da para compartir. Pues antes, la verdad, antes no lo hacía. Yo era temeroso y pensaba que debía respetar lo que los demás pensaban, la forma como los demás actuaban. Pero mis amados hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Aquí somos hermanos en este lugar. Y somos el pueblo de Dios. Pero allá afuera, en el mundo, hay una cantidad de almas que se están perdiendo. ¿Por qué? Por nuestra pasividad, por nuestra falta de denuedo, por nuestro silencio, porque no somos capaces de compartir lo más elemental. Riega la semilla, el Señor hará que germine, que crezca y que produzca. En ocasiones pienso, y perdónenme lo que voy a decir, que así como somos aquí en la iglesia,
tranquilos, cómodos, callados. Así somos afuera. Si Dios está hablando en esta mañana a nuestras vidas, yo le ruego que digamos, ya no más. Empecemos por nuestro Jerusalén. Y así podemos continuar con Judea, luego con Samaria. Y la palabra dice, y con el último rincón de la tierra. ¿O usted ya tiene por lo menos conquistado a Jerusalén? Miremos lo que dice el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otras palabras, antes éramos como no creyentes, andábamos en tinieblas, éramos de los mismos, haciendo las mismas cosas que no convenían. Mas ahora somos luz en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Por favor, cada vez que hagamos algo malo, no es usted el que está haciendo lo malo. No es usted que queda mal. Es Cristo, nuestro Señor, que nos amó y se entregó en la cruz. ¿Qué tanto valoramos eso? Tengo una persona que se irrita muy fácilmente y empieza a decir groserías. Mi llamado de atención es, palabras groseras no, por favor, groserías no, groserías no. Si realmente somos luz para el mundo, ¿somos luz para el mundo? ¿O solo somos luz aquí en la iglesia? El día que falten estas bombillas no alumbramos nada. Mis amados hermanos, esto debe ser una gran verdad en nuestras vidas. ¿Realmente el evangelio está siendo cultivado en nuestras vidas? ¿Miramos cómo florece? ¿Ese florecimiento lo notan los demás? ¿Realmente somos testimonio para otros? No olvidemos que si dejamos florecer el evangelio en nuestras vidas, después de la florescencia viene el fruto. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es hacer lo bueno. Esa debe ser nuestra nueva condición. Si verdaderamente Cristo vive en mí y soy hijo de luz, ya no hago lo malo. Y siempre mi tendencia al obrar o juzgar lo debo hacer respetando siempre la verdad. Si actuamos de esta manera, podemos comprobar lo que agrada a Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Por favor, ayúdenme a leer lo que me cansé. Amén. Mis hermanos, en el amor de Cristo, despojémonos del viejo hombre, renovados en el espíritu y en nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo dice Romanos 12:2. En el versículo 11 dice bien clarito, ayúdenme a leer. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Yo siempre manifiesto que nuestros enemigos hacen un buen trabajo. Y todos los que entran encubierto también hacen un buen trabajo. Como ancianos, debemos cuidar y proteger la grey del Señor. Pero mis amados hermanos, no olvidemos que nuestros enemigos ya fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el consejo que recibimos de nuestro Señor es que siempre estemos muy atentos, velando y orando para no entrar en tentación. Nuestra consigna debe ser: no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Versículo 12. Por favor, ayúdenme a leer. Lo que se hace en secreto, ¿cuántos quieren que se conozca? Ninguno, nadie, por eso lo hacen en secreto. Y los que se dan cuenta de lo que hicieron en secreto y lo cuentan, ¿cómo se llama? Se llama un chisme. Porque si no fuera así, lo harían públicamente. ¿Nosotros todavía nos gusta el chisme? Ya no. Eso era en otro tiempo. Gracias a Dios. Mas todas las cosas, versículo 12, mas todas las cosas, 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Yo pregunto, ¿de qué luz estamos hablando? De Cristo. O sea que ante Cristo todo queda en evidencia. Lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos también. Versículo 14. Por favor, todos leamos. Yo voy a leer en el capítulo 60 de Isaías, el verso 1. No lo busquen para que no se pierdan de la lectura que estamos siguiendo. Dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por eso el apóstol nos llama a nosotros que andemos como hijos de luz. Porque es la verdad de Cristo en nosotros, en nuestras vidas, la que realmente debe alumbrar. Este es un hermoso pasaje para el pueblo de Israel. ¿Nosotros somos el pueblo de Israel? O sea que es para nosotros. Amén, así es. Nos habla de que Cristo, quien es la luz y la gloria de Dios, ha venido y ha nacido sobre nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios que estábamos dormidos y el Señor quiere que nos levantemos de los muertos. Les voy a pedir, ahora sí que nos desviemos un poquito y busquemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y acompáñenme todos a leer. Vamos a leer, por favor, poniéndole mucha atención a lo que dicen estos versículos. Ayúdenme a leer. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo me pregunto, a veces aquí decimos: gracias a Dios, gracias Dios por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y solo hablamos de que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero realmente podemos entender que no solo fue eso. Hay un gran compendio. ¿Alguien me presta una Biblia? Un gran compendio de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Lo acabamos de leer. Mis amados hermanos, con todo lo que leímos en Filipenses, vamos al versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Mis hermanos, déjenme decirles que el cristianismo hay que vivirlo. Este no es un asunto de una filosofía que se debe creer y de un conocimiento que se debe vivir. Debemos necesariamente, primero, que conocerlo. Si tú no lo conoces, no pondrás en práctica nada. Por eso muchas veces aquí el pastor Leonel nos ha dicho: ¿qué van a hacer con tanta palabra que has recibido? ¿Cuál es la respuesta? Ponerlo en práctica. La Biblia nos dice que andemos con diligencia. Lo que hay que hacer, lo hacemos pronto, no es para mañana. Y dice que no como necios. Déjenme decirle que todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y no lo hacen, son necios. El sabio es aquel que oye y lo hace. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo diría y escribiría un título con letras mayúsculas, que hoy en día la maldad en estos tiempos se ha multiplicado. En el Antiguo Testamento era menos la maldad y ahora peor. Bien, esa es la palabra, peor. Los días son malos. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo. Los niños, los jóvenes, los adultos e inclusive los ancianos han adoptado la mejor manera de desaprovechar el tiempo. ¿Saben a qué me refiero? Nosotros como iglesia no somos ajenos a estas cosas. Usted se levanta por las mañanas, se despierta, no se levanta, se despierta.
y lo primero que hace es estirar su mano a la mesita de noche y coger el celular. Vamos a revisar quién me escribió, quién me llamó, qué mensajes tengo. Bueno, no me llamó nadie, no me escribió nadie. Vamos a ver los estados. Bueno, 2, 3 estados. Vamos a ver qué dicen en el Facebook. Los del Instagram, no sé cuántos más. Y cuando nos damos cuenta, hemos perdido más o menos 1 hora, 1 hora y media y hasta más. Hay otros les da la mañana entera. La palabra nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Estoy hablando a la iglesia, no le estoy hablando al mundo. Si yo llevara esto al mundo, de pronto me lincharían. El celular se ha vuelto un dios allá. Y meterme con ese dios sería grave. Le estoy hablando es a ustedes, mis hermanos. Es una herramienta muy útil. Más bien pregunto, ¿quién no tiene celular aquí? Usémoslo para lo que realmente ha sido creado. Estos son tiempos donde el pecado ha endurecido y ha alejado a las personas de Dios. No olvidemos que la maldad siempre está en oposición para que tengamos comunión con Dios. Por eso viene este llamado a que aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo que nosotros desaprovechemos, nuestros enemigos lo aprovechan muy bien. ¿Cuáles son los primeros afectados? Nuestros hijos. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes no esperen encontrarlo despedazado, ni lleno de sangre. Pero el día de mañana quieres corregirlo y ya no podremos. Ya no hace caso. Y somos los responsables. Estoy hablando de nuestros hijos. Tuve mi hijo. Y teniendo a mi hijo, una vez leí esto que me hizo llorar. Esto es de un escritor llamado John Abbott. Y quiero que le pongan un poquito de atención. Nuestra felicidad futura está en manos de nuestros hijos. Podrán ensombrecer todas tus expectativas, amargar todas vuestras alegrías y hacerlos tan miserables que la única esperanza y alivio sea la muerte. ¿La muerte de quién? ¿De nosotros o de nuestros hijos? Yo lo viví. Y déjenme decirle con gran tristeza, pero la muerte de mi hijo fue alivio para mi vida. Esto suena muy fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Sin querer ser tan fatalista, quiero decirles que aquellos que no disciplinamos a nuestros hijos, el diablo sí lo va a hacer. Porque él está esperando la oportunidad de que nosotros no lo hagamos para él hacerlo. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo hago un llamado nuevamente a que no nos conformemos a este siglo,
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la de Dios agradable y perfecta. Quiero devolverme un momentico al versículo 1 de la cita que estamos leyendo, donde dice, ser imitadores ¿de quién? Como imitadores de Dios. Déjenme decirles que es un estándar muy alto, pero es un mandato donde Dios nos pide algo que parece imposible, pero entendamos que es Él mismo quien proporcionará los medios para que lo podamos cumplir, porque Él está con nosotros todos los días. Si Dios no provee estos medios para que andemos en luz y en sabiduría, y hacer así poder imitarle, nuestras vidas se volverán miserables, porque no es en nuestras fuerzas. Versículo 16, ¿sí? 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Haciendo este estudio, me preguntaba por qué el autor escribe que no nos embriaguemos, más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver la borrachera con la llenura del Espíritu Santo? Pensemos cuál es el comportamiento de un borracho. El borracho ha sido dominado por un licor. Su comportamiento ya no es de él, es del alcohol. Por eso dicen cosas que después dicen, no me acuerdo, porque fueron dominados por el licor. Por eso el autor lo hace comparándolo con la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente nosotros debemos buscar. La llenura del Espíritu Santo. Realmente ser dominados por el Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, en algunos de nuestros vicios, como la borrachera, el consumo de cigarrillos, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Lo comentamos hace poco con nuestro pastor Leonel, y él me decía, mi deseo por el licor desapareció así. Y yo le comenté que mi deseo por el cigarrillo desapareció así. ¿Cuándo? Cuando llegamos a los pies de Cristo. No me pregunten, porque no tengo la respuesta, y él me dijo lo mismo. Yo no sé qué pasó en mi vida, pero el Señor obró de esa manera milagrosa. Pero en muchos hogares todavía este problema del licor causa estragos en las familias. Yo no quiero hablar con dureza, pero si Dios lo hace, háganle caso a Dios. Mas, sin embargo, quiero decirles que en Cristo hay esperanza para todos nosotros, que todavía seguimos luchando con algún vicio. Cuando el versículo nos dice, sed llenos del Espíritu, el verbo está en plural. Mi pregunta es, ¿quiénes entonces serán llenos del Espíritu? ¿Algún grupo especial? No, por ahí dijeron. Nosotros todos seremos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos. La palabra dice que somos sellados con el Espíritu. Mi pregunta, ¿para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Déjenme contestarles.
La llenura del Espíritu la necesitamos diariamente para poder llevar una vida cristiana que agrade al Señor. La necesitamos para ser buenos esposos, para ser buenos padres, buenos trabajadores y buenos hermanos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, no es posible ser un buen esposo o esposa conforme a la Biblia sin ser llenos del Espíritu. Por lo tanto, los animo a que busquen la llenura del Espíritu. Perdonen que es el primer sermón en público y lo tengo muy largo. Lo voy a cortar. Ya me pasé de la hora, aunque me entregaron tarde. No olvidemos que es un mandato que seamos llenos del Espíritu Santo. Y es un deseo de Dios que por su gracia seamos llenos, y cuando estemos llenos del Espíritu Santo, es el poder de Dios quien realmente nos domina. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos que somos llenos del Espíritu Santo? Les voy a pedir que leamos la última cita y terminemos. Yo no puedo hacer como el pastor Leonel, dejo para dentro de 8 días porque no sé cuándo serán los otros 8 días. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Leyendo a la carrera, ¿entendimos? Bueno, gloria a Dios por los que entendieron. Los que no entendieron, repítanlo en su casa hasta que lo entiendan. Yo vuelvo a la pregunta: ¿cómo seremos llenos del Espíritu Santo? Cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Por eso es la insistencia: no dejemos de estudiar la palabra. La palabra nos limpia y nos llena del Espíritu Santo. Y de esa manera podemos dar gracias siempre a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 20. Mis amados hermanos, que el Señor nos haya hablado en esta mañana y que realmente sea un propósito en nuestras vidas de que podamos poner en práctica la palabra de Dios y que nuestras vidas cambien. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por confrontarnos con nuestra propia realidad. Ayúdanos a no tener amistad con el mundo, que realmente nos comprometamos a escudriñar tu palabra para que abunde en nuestras vidas, para que tengamos la llenura de tu Santo Espíritu y realmente andemos como hijos de luz. Que tu Santo Evangelio florezca en nuestras vidas y seamos sal y luz para todos los que aún viven en tinieblas. Socórrenos, Señor, para instruir a nuestros hijos y educarlos en tu santo temor, y que aún aunque sean viejos no se aparten de tu camino, mi buen Dios. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.